continuación daremos paso a la primera ponencia. Las personas que me acompañan en la mesa son la doctora Cristina Galán, médico psiquiatra del Servicio de Psiquiatría del Hospital Provincial de Toledo, colaboradora como docente y especialista en el programa de atención a personas con necesidades complejas, lo que antes conocíais como el programa de desventaja social, en FEAPS desde el año 2008. A su lado, la doctora María Jesús Montes, doctora en medicina, psiquiatra jefe de servicio del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, formadora y psicoterapeuta de familia y pareja, colaboradora del programa de atención a personas con necesidades complejas en este año 2013. Sin más dilación, tiene la palabra la doctora Galán. Buenos días. Espero que me escuchéis bien, si no, por favor, me lo hacéis notar. Lo primero, agradecer la invitación a estas jornadas. Ya llevo varios años acudiendo y la verdad es que me resultan de muchísimo interés y a la vez de muchísimo aprendizaje. Cuando me comentó Lucila el tema que me correspondía un poco aportaros, ¿no?, para las jornadas, me eché a temblar porque era un tema que yo creo que algo desconocido, ¿no?, que es eso de la promoción de la salud mental. Esto tiene importancia, esto se hace, promocionar es prevenir. Entonces, bueno, vamos a hacer un paseo, ¿no?, por todo esto, en el que la primera parada inevitablemente tiene que ser hacer, bueno, pues una definición, qué es ese concepto, por qué es importante la promoción de la salud mental, ¿no?, sobre todo en este colectivo que nos trae, pero bueno, en general. Hablaremos de la situación en Europa, ¿no?, lo real, las políticas reales, ¿no?, documentos, la verdad es que hay muchas reuniones multidisciplinares, pero veremos un poco lo que se está haciendo para centrarnos luego un poco en lo que hay en nuestra región, más a nivel local también aquí, ¿no?, lo que yo hago, un poco mi experiencia en la actualidad, y luego la última parte, que a lo mejor es más de interés para vosotros, y si queréis ahí nos centramos y podemos debatir algunas cosas y reflexionar sobre cómo va el programa, ¿no?, que estamos haciendo en este programa de atención individualizada a personas con discapacidad intelectual y problemas de la salud mental. ¿Qué pacientes llevamos atendidos? ¿Qué diagnósticos? ¿Qué intervención? Bueno, la verdad es que someramente, porque en 45 minutos, una hora, pues nos tenemos que centrar en aspectos muy importantes, y luego ya, si queréis, en el tiempo de debate, pues hacer las preguntas que os surjan, ¿no? Y espero que sean muchas. Como os decía, vamos a hacer un recorrido teórico en el que vamos a ver, enfermedad mental es lo mismo que salud. ¿Me oís así? Si me... No sé si esto lo puedo sacar. Vale. ¿Es lo mismo salud mental? Vamos a ver, no es que sea lo mismo. ¿Es antónimo, es opuesto salud mental y enfermedad mental? Pues parece que no. La ausencia de un desorden, ¿no?, de un trastorno mental, no indica necesariamente que se tenga salud mental, y al revés. Sufrir determinado trastorno no constituye un impedimento para poder disfrutar de una salud mental razonablemente buena. Uy, perdona, he puesto la presentación. No, en modo presentación, son las diapositivas que tiene aquí. Disculpad. Hablaremos la dimensión positiva de la salud mental. Se destaca ya en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, y dicen que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedades. Por lo que aquí vamos a dirigirnos a promocionar, a defender una salud mental en positivo, considerando la salud mental como un recurso, como un valor en sí mismo y como un derecho humano esencial para un desarrollo social, económico, por lo que actúa como un poderoso factor de protección contra enfermedades mentales. Entre los objetivos de la promoción de la salud mental
está proteger, promover, mantener un bienestar emocional y social, creando las condiciones individuales, sociales y ambientales que permitan el desarrollo óptimo psicológico, psicofisiológico, así como potenciarlo respetando la cultura, la equidad, la justicia. O sea que el concepto incluye tanto, ¿verdad? Es tan amplio. Las iniciativas que se hacen para promocionar la salud mental implican pues, a individuos, aquellos que tienen riesgo, aquellos que lo padecen, aquellos que se están recuperando, ¿no?, de problemas de salud mental, en el proceso de conseguir la salud mental en positivo, de mejorar su calidad de vida y de estrechar las distancias entre las expectativas. Sobre todo luego comentaremos la diferencia entre unos y otros países. El año 2001 fue declarado el Año Mundial de la Salud Mental y a raíz de ese año se hicieron múltiples encuentros, debates, jornadas y al final, al año siguiente, fue muy fructífero en este tema y se creó el Programa Mundial de Acción en Salud Mental. En la bibliografía que se os aporta de las jornadas está todo esto, y si lo queréis un poco, porque claro, son temas muy extensos. Fundamentalmente este programa se apoya en 4 estrategias para lograr su propósito. Informar para adoptar decisiones más adecuadas, trabajar sobre la reducción del estigma y la discriminación, crear estas políticas integrales y de desarrollo y dar una mayor capacidad de investigación, ¿no? Eso es lo que pivota, son fundamentalmente estas estrategias. Insisto, continuamos un poco desgranando el término de la promoción, promocionar la salud. Es un proceso que facilita instrumentos para ganar el control sobre la salud mental y mejorarla. Bueno, en general, la promoción de la salud, ya específicamente la salud mental, vinculado con la mejora de la calidad de vida y el potencial para ganar una mejor salud. No solo una disminución de síntomas, que ahora veremos un poco qué es la pequeña diferencia entre promoción y prevención. Los factores psicosociales que influyen en muchísimas conductas de la salud, como ya bien sabéis, una dieta adecuada, el ejercicio físico, el tabaco, tienen un amplio espectro de efectos en la salud. Esto de sobra ya conocido. Prevención. Hemos tocado un poquito el concepto, la definición de qué es promocionar, qué es la promoción de la salud, y ahora vamos un poco a centrarnos en la prevención. Pues mirar, forma parte la prevención de la promoción, ¿no? Es uno de los objetivos y de los resultados de una estrategia más amplia que es la promoción. Las intervenciones preventivas fundamentalmente reducen factores de riesgo y aumentan los factores de protección. Se centra en reducir, insisto, incidencia, prevalencia, la recurrencia, así como la duración de los periodos sintomáticos o las condiciones de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. En su mayoría, los factores individuales de protección, que ahora iremos un poquito sobre ellos, son idénticos a las características de la salud mental positiva. Por ejemplo, la autoestima, fortaleza emocional, un pensamiento positivo, el tener destrezas sociales, el saber solucionar y afrontar los problemas, también tener habilidades de manejo del estrés y adquirir un adecuado concepto de control. Y las intervenciones preventivas dirigidas a fortalecer los factores de protección se superponen, como ya estáis pensando, en gran medida a los de la promoción. Con lo cual, al final, son 2 términos diferentes, con algunas diferencias, pero también comparten campos y estrategias. Entonces, ¿qué predispone a los individuos a cambiar de una condición mentalmente saludable a tener una mayor vulnerabilidad, a empezar a tener problemas y finalmente a tener un trastorno? Pues un efecto acumulado de múltiples factores de riesgo, la falta de factores de protección y la interacción entre situaciones de riesgo y protección. ¿La salud mental de qué depende? Esa es una pregunta. Yo, elaborando esta charla, me hizo mucho reflexionar, ¿no? ¿De qué depende mi salud mental? Fundamentalmente de estas 3 cosas: de cómo nos sentimos con nosotros mismos, de cómo nos sentimos en el trato con los demás
y en qué forma respondemos a las exigencias de nuestro entorno. Insisto, no hay una línea divisoria que separe con precisión a la persona mentalmente sana de la que no lo es. Hay una gran gama o una alta gama de grados y no hay una característica singular, única, que pueda tomarse aisladamente como evidencia de que se posee salud mental. Y que nadie, un poco lo que he querido remarcar, nadie tiene todo el tiempo, todos los rasgos de una buena salud mental. Estaréis pensando probablemente que la discapacidad, una persona con discapacidad intelectual ya en sí misma constituye un factor de vulnerabilidad hasta a muchas enfermedades, por factores que ahora brevemente también comentamos, que tampoco es el momento de profundizar, pero bueno, que es en sí mismo un factor de vulnerabilidad. Características de las personas mentalmente sanas muy por encima, ¿no? Lo que os he comentado antes, que estén satisfechas consigo misma. Cómo se valora, cómo se manifiesta, que no se abruman por sus emociones, que acepten las decepciones de la vida sin alterarse en exceso, que tengamos una actitud tolerante, respetando a los demás, a ti mismo, que no se sobreestime ni subestime las habilidades, que se conozcan las limitaciones, que se respete uno a sí mismo, que se sientan a gusto con los otros, pues un poco con estas características, que seamos capaces de amar y de tener en consideración intereses de los demás. Que sus relaciones con los otros sean duraderas, satisfactorias, que puedan confiar y les guste confiar y sentir que los otros confíen en ellos, y respetar las diferencias. Y luego que uno sepa salir, ¿no?, y enfrentarse a las exigencias, pues de qué manera, a medida que se van presentando, aceptando sus responsabilidades, modificando el ambiente cuando esto es posible y cuando no, aceptando, que planeen el futuro, que tengan una mente abierta hacia nuevas experiencias. Bueno, muy teórico, pero no quería dejarlo de exponerlo aquí, aunque fuera en una diapositiva. Por lo que a quién compete esto de la promoción de la salud mental, ¿no?, y fundamentalmente en este colectivo de discapacidad, pues no parece que sea una competencia única y exclusivamente de los servicios de salud, ¿verdad? Es una tarea intersectorial y multidisciplinar que requiere muchas implicaciones. En este diagrama lo veis, ¿no? Para conformar ese puzzle y tener una buena salud mental, una salud mental en positivo, necesitaríamos todo esto, en mayor o menor medida. Bueno, las estrategias para lograr o para poner en marcha una buena promoción de la salud mental estaría visto desde varios niveles. Empezamos, nivel individual. ¿Qué habría que hacer, no? Pues me gustaría que hicierais un ejercicio de pensar, ¿no?, en personas que tengáis en vuestros centros, que conozcáis, ¿no?, a ver de qué manera poder poner esto a la práctica, ¿no? Porque es verdad que mi charla eminentemente y ahora es teórica. Hay que hacer un recorrido, hay que saber estos conceptos, hay que saber por qué es tan importante. Ahora hablaremos un poco de los gastos que genera el tratamiento de las enfermedades mentales, pero porque no hay datos, son escasísimos, de si realmente merece la pena promocionar y prevenir, ¿no? Si van a abaratar esos gastos, si mejoramos la riqueza mental, ¿no?, que al final es el oro de los países. Entonces, a nivel individual, pensemos, pues ¿qué habría que hacer? Motivar recursos propios de la persona por medio de este estímulo, de la autoestima, que sepa solucionar sus propios conflictos, que sepa ser asertivo, en diferentes áreas. A nivel comunitario, ¿no?, otro nivel, no solamente ya el individual, que podríamos aquí intervenir, por supuesto, profesionales de la salud mental. A nivel comunitario, pues una creciente y cohesionada inclusión, desarrollando estrategias de estructuras de ayuda que promuevan en diferentes entornos.
Y luego a nivel oficial, el Estado de las Naciones, bueno, pues que esté comprometido en estos planes, que reduzcan estas barreras, aunque ahora en momento de crisis, bueno, pues parece complicado, pero sí que parece que están aunando esfuerzos para promocionar, ¿no?, estas igualdades de acceso a los servicios de salud pública, sobre todo en personas más vulnerables. Bueno, algún dato que yo creo que no hay que dejar de tener expuestos en este tipo de jornadas, ¿no? 1 de cada 4 personas, o por lo menos esto ya está hecho en Europa, sufrirá algún trastorno mental al menos en una ocasión a lo largo de su vida. Si hablamos que las personas con discapacidad tienen 2,5 veces más riesgo de tener problemas de salud y 3,5 veces más que de tener problemas mentales, pues imaginaros qué importante, ¿no?, qué importancia hay que darle a esto. Por supuesto que los problemas de salud mental están en todas las etapas de la vida, en diferentes culturas y en todos los grupos poblacionales. Factores de protección. Ahondando un poco sobre las estrategias en los que se debe insistir, ¿no?, se debe trabajar. Brevemente, porque otra vez insisto, promoción de autoestima, de autoconcepto, de autoeficacia, programas y talleres de este tipo, yo creo que conocéis, ¿verdad? A lo mejor se trata de ver cómo se implementa, de qué forma, ¿no? Pero esto sí que sería un factor personal de protección. Nos daría un punto positivo para nuestra salud mental y nos daría más estrategias para ser menos vulnerables a los trastornos, a pesar de que haya una situación de estrés o de riesgo. Factores familiares. Pues una buena comunicación, una buena afectividad, una cohesión entre los miembros, el tener unos hábitos saludables, un poco lo que ahí expongo. Y factores socioambientales, en los que no solamente está el sector sanitario, ¿no? Redes de apoyo, de amistades, modelos saludables, valorar estrategias de control, bueno, pues hacia muchas conductas, los estigmas, las discriminaciones. La Organización Mundial de la Salud reconoce que junto con el tratamiento, que en esto sí que hay mucha inversión, digamos, y la rehabilitación en personas con problemas de salud mental, sigue siendo una prioridad para Europa y el resto la promoción y la prevención. Que no está mal que lo diga, ¿no?, que insista y de esto como muy importante. Pero fijaros, la información sobre las actividades de la prevención y la promoción, pues la verdad es que es escasa, o al menos a mí me lo ha parecido. Bueno, tendríamos que tener un punto de partida, ¿verdad? Esto es lo que se ha pensado en la Organización Mundial de la Salud, en el que para mejorar la salud mental y las infraestructuras, pues a ver, ¿de qué partimos? ¿Qué información? ¿Qué iniciativas hay? ¿Con qué se cuenta? Y qué políticas se han desarrollado o están implementándose. La Red Europea para la Promoción de la Salud Mental y la Prevención, en su objetivo de desarrollar una estrategia, bueno, comienza un análisis, también está en la bibliografía, ¿no? Si os interesa, incluso en la página web yo creo que la he puesto, bueno, pues para ver la situación de los estados de los Estados miembros de la Unión Europea, recogiendo mucha información sobre políticas, programas para la prevención y la promoción. Rápidamente, porque yo creo que esto es un poco tedioso, pero una visión, que hay en Europa, que hay hecho, para luego trasladarlos a lo que hay aquí en nuestro país y luego en nuestra región específicamente. Bueno, parece que la prioridad de la promoción y la prevención de los trastornos de la salud mental se reduce cuando se pasa de la palabra a la acción, ¿verdad? A pesar de que se reconoce, que se sabe, que se escribe. Incluso comentan que los expertos en salud mental estimaron durante el tiempo de recogida de todos estos datos que la promoción y la prevención era poco prioritario, ¿no? Y básicamente retórico. ¿A qué se debe este inmovilismo, no? Parece que se relaciona, insistiremos varias veces a lo largo de la charla, de la falta de financiación, de las escasas oportunidades para implementar estos programas, de la falta de información de cómo hacerlo, de falta de infraestructuras, ¿no? Parece que hay carencia de otra cosa, hay más carencia. Bueno, esto es un poco la situación.
que tenemos. Los recursos invertidos, sobre todo para el cuidado de la salud, para que tengamos una salud mental en positivo, están muy lejos de ser proporcionales a los costes del tratamiento ya, ¿no? De cuando la enfermedad está instaurada y de cuando hay que tratar y rehabilitar. Bueno, yo no sé si aquí me he pasado con lo de cambios insignificantes en la asignación de recursos, probablemente no sea tan insignificante, pero que está muy lejano de lo que quizás deberían. Rápido recorrido sobre programas, ¿no? Yo creo que he comentado que los problemas de salud mental en población general o en personas con discapacidad intelectual se puede dar a lo largo del ciclo vital. Entonces se comenta pues algunos programas, por ejemplo, en la infancia. A nadie le pasa por encima la idea de que la salud mental de los niños puede estar en riesgo por multitud de factores. Y que los problemas mentales en la infancia son precursores potenciales de problemas mentales en la adultez, en la ancianidad. ¿Qué programas hay? Y esto hay muchísima información al respecto. Asesoramientos prenatales, domiciliarios, sobre todo a nivel de enfermería, reducción del bajo peso, prevención de abuso, formación para los padres y programas de educación emocional. Un poco que cada uno en su cabeza, aunque sea muy teórico y esto esté desarrollado, veamos hasta qué punto lo podemos implementar en nuestra zona, con nuestros recursos, ¿no? Porque estos son a veces teorías muy macroeconómicas, ¿no? A nivel europeo, a nivel mundial. Políticas también, sobre todo a nivel escolar, a nivel formativo, pues asesoramiento y formación del profesorado, programas de educación social, personal y sanitaria, que se habla como que habría que incluirlo a nivel curricular, actividades de prevención de este acoso, detección precoz de las adicciones. Insisto, son políticas y programas necesarios para promocionar la salud mental. Principales estresores relacionados con el trabajo, pues todos podemos imaginar que es con lo que tenga que ver con las condiciones del lugar y sobre todo el desempleo, ¿no? El no tener la carencia de ese trabajo, el intentar luchar, ¿no?, contra ello. Políticas para combatir pobreza, la exclusión social. En cuanto a los profesionales, pues una parte fundamental. ¿Con qué personales se cuenta? ¿Qué formación se tiene? ¿Con cuánto tiempo tienen de disponibilidad para dedicar a tareas de promoción? Los perfiles profesionales, un poco como os he dicho aquí, no solamente hay que centrarse en profesionales de la salud mental, profesionales de la salud pública, profesorado, trabajadores sociales, educadores sociales, incluso policías, ¿no? Que se pueda llevar a cabo sensibilización de algunos aspectos. Por encima. Y luego la formación, que es una carencia que se marca y se comenta en casi todos los foros, ¿no? Pues que aunque sí que hay alguna cosa, ¿no?, de este tipo que aquí pongo, algún estudio de posgrado, estudio de pregrado, pero bueno, realmente yo de la rama de la que parto, que es medicina, pues la verdad es que es bastante escasa la formación en la promoción de la salud y en específico la de la salud mental. Bueno, no solamente hay que pensar en políticas y hay que hablar de estos programas que ya están iniciados, que ya se han hecho, que hay datos muy a favor de que son eficaces, de que son eficientes, sino que luego habrá que dar un apoyo para que estos programas se implementen, y a veces es el fracaso, ¿no? Que no solamente se tiene que elaborar y se elaboran muy bien, sino que a ver cómo se ponen en marcha. Un dato: 1 de cada 3 países solamente desarrollan políticas para apoyar esto. Bueno, retos como este caracol que no sabe el hombre qué hacer, si seguir o retroceder. Insisto, escasez de financiación, un poco aunando fuerzas de un lado y otro vamos un poco solventando, la falta de cooperación intersectores y sobre todo, en último lugar, pero casi que habría que tenerlo en el primero, ¿no?, que todavía prevalece el modelo basado en el tratamiento. Si queremos promocionar y prevenir, vamos a pensar allí y no pensemos en tratarlo y no nos dirijamos solo en tratamientos
llámese farmacológico o de otro tipo, ¿no? Barreras, insisto, pues falta de formación curricular, a veces el interés pues para implementarlo no es del todo adecuado y falta de cooperación. Bueno, esto también está en la bibliografía, si alguno quiere ver un poco planes de acción para la salud mental 2013-2020 de la Organización Mundial de la Salud, con este lema, ¿no? No hay salud sin salud mental. Otro dato, y porque considero que es un reto, ¿no?, económico para la sanidad en este siglo, los problemas de salud mental. Los trastornos del estado de ánimo y las demencias constituyen los problemas de salud mental con más impacto económico a nivel europeo, ¿no? Fijaros qué cifras se tienen que manejar, superando el gasto de enfermedades físicas tan importantes como las que aquí os indico. Bueno, la riqueza mental de las naciones, ¿qué es eso de la riqueza mental de las naciones? Pues parece que hay dos marcadores muy relacionados con el progreso. Uno es el bienestar mental y el otro es el capital mental. El capital mental es un conglomerado, es la unión de varios factores. Habilidades cognitivas, flexibilidad cognitiva, inteligencia emocional, y aquí está el factor de la resiliencia que sin duda todos vosotros conocéis, el tener habilidades sociales. El capital mental incide sobre el bienestar mental incide sobre el capital mental, ¿no? Y al final es lo que da un progreso social y económico a las naciones, regiones. Esto es la parte más teórica, ¿no? Imposible de evitar no comentar. Y ahora pasaremos a un poco qué situación hay aquí, ¿no?, en nuestra región, en nuestro país. Consideraciones, un poco lo mismo. Hay muchos estudios sobre la prevalencia, pero no parece suficiente solamente saber que hay, ¿no?, que hay estos datos de los pacientes o de las personas que padecen problemas de salud mental con discapacidad. Bueno, sí, mucha vulnerabilidad, ya lo sabemos, 1/3, depende de dónde vengan, de qué recursos, de muchos factores. O sea, que consideremos que sí, que hay muchos estudios de prevalencia, pero tenemos que seguir yendo más allá. Otra consideración, los equipos de los recursos encargados del trato de atender a estas personas con discapacidad y problemas de salud mental se siguen quejando, y eso lo veo cada día, de la escasa y de la ineficaz respuesta que encuentran por parte de los servicios de los equipos de salud mental. Y un poco va a colación por el desconocimiento de los profesionales respecto a la discapacidad, por muchas dificultades diagnósticas, de abordaje, que tampoco es el foro aquí de sacarlo. Bueno, Cataluña, un poco lo pionero en cuanto a una atención especializada. Cuando estuve leyendo un poquito desde cuándo comienzan, pues me dio cierta ilusión, porque han estado varios años de encuentros, de reuniones, tanto como del año 97, no sé si el compañero me podrá corregir, y realmente hasta el año 2003 no parece que se materialice, ¿no?, el modelo especializado de atención, pero bueno, estamos en el camino. Tienen muchos dispositivos comparado con lo que hay aquí: servicio especializado de salud mental, unidad de hospitalización, pisos, ¿no?, viviendas tuteladas, protegidas con ese soporte, residencias, recursos residenciales, y luego además algo que yo creo que es fundamental, que lo llaman GED, ¿no?, que es un grupo de estudio y derivación, en el que hay una estructura de coordinación para ver un poco qué hacemos, si lo estamos haciendo bien, cómo priorizamos los casos, si es necesario o no. Vale. En Madrid parece que se inició también un grupo de atención especializada concertado con la comunidad y parece que funciona. Yo no sé si hay algún dato que conozcáis mejor, pero desde el año 2006. En nuestra región, siento poneros esta diapositiva, no existe, por lo menos en lo que yo conozco, salud mental del área de Toledo, ningún programa específico para la atención a personas con discapacidad. Ya hemos terminado. Otra cosa es que no se esté pensando en ello, no se esté elaborando, no se considere necesario, pero realmente a día de hoy, ¿qué es necesario? Para llegar a ello, ¿qué es necesario? Pues analizar las necesidades,
sensibilizar sobre este tema, pues por ejemplo exponiendo estos problemas, ¿no? y planteando soluciones. Es decir, esto desde abajo surge la demanda y tiene que llegar a estamentos superiores, y así identificaremos las prioridades y así elaboraremos una agenda, ¿no? Esto ya está. Tanta insistencia en la falta de formación, en la capacitación, bueno, pues me he sentido desde el principio comprometida en lo que está en mi mano en formar, ¿no? Dentro de mi ámbito muy local, a personas interesadas en este tema y que trabajan de forma directa o indirecta con personas con discapacidad y problemas de la salud mental. Mi compromiso, ¿cómo lo llevo materializando? Pues se están haciendo unos cursos a nivel local financiados por la Diputación Provincial de Toledo, de la que hasta hace poco ha dependido el Hospital Provincial en donde yo trabajo, de corta duración, 16 horas, de unos 20 alumnos por grupo, pero que yo creo que ha servido de muchísimo. La valoración fue muy positiva, por lo menos ¿para qué? Adquirir cierta habilidad para evaluar, para orientar, para manejar. Eran grupos muy heterogéneos, por lo menos las 2 veces que se han hecho en 2 ocasiones, de profesionales muy diferentes, y que cada uno tenía, bueno, pues una aportación fundamental. ¿De qué otra forma he colaborado? ¿No he puesto mi pequeño granito de arena? Pues en la formación de los residentes del hospital en la que yo trabajo, en los años primero y segundo, ¿no? Había una carencia tremenda, se habla de un montón de cosas, de ética, del abordaje de los trastornos psicóticos, de abordajes psicoterapéuticos, y no había ningún tema, ¿no?, de salud mental y de discapacidad. Bueno, pues desde hace varios años se implementan con poca duración, 4 o 5 horas por año, pero bueno, es un comienzo, ¿no? Es una sensibilización, es decir, esto está ahí, esto existe, y sobre todo a los MIRES, es decir, a los médicos internos residentes, a los psicólogos internos residentes y también a los enfermeros internos residentes que están en nuestro hospital. Sobre todo dando contenidos teóricos y también prácticos, ¿no? Vale. Creo que he ido demasiado rápido, así tenemos más tiempo. Luego, centrándome ya fundamentalmente, y yo creo que lo que tiene más interés es este programa, ¿no?, creado durante en el transcurso de este año, que es la continuidad del programa de desventaja social, que así se llama, ¿no? Programa de atención individualizada a personas con necesidades complejas. ¿Qué hacemos en este programa? ¿Qué función tiene el psiquiatra, ¿no?, en el que yo ahora estoy participando? Funciones de interconsultor. Nace de muchas demandas de orientación y de apoyo, no solamente de profesionales, sino también de familias, a personas con discapacidad y problemas de salud mental. A FEAS Castilla-La Mancha le llegan demandas de atención a través de múltiples vías, y ellos se encargan un poco de priorizar que las intervenciones tras valorar y escudriñar cada caso. Se lleva a cabo desde abril a diciembre y ya, bueno, con especial atención a la familia, que creo que es un agente positivo y que hay que cuidar mucho, que mi compañera profundizará un poquito en este tema. Y datos, que yo creo que era importante traerlo hoy aquí, ¿no? Un programa que lleva muy poquitos meses, hasta qué punto, ¿no?, está funcionando, y qué casos vemos, si realmente hay diagnóstico, ¿no?, de patología, diagnóstico, ¿no?, de trastorno mental, o solamente son trastornos conductuales que no obedecen a ningún problema de salud mental. Sobre todo insistir que es un programa de atención directa, que el objetivo general es mejorar la calidad de vida y que se hace desde recursos sanitarios, desde los recursos comunitarios si es necesario. No solamente que acude el paciente a la consulta, sino que nosotros nos trasladamos al recurso. Sobre todo, evaluar psicopatología, intentar resolver estos problemas de conducta, ¿no?, que tanta lata dan y que tan difícil manejo provocan allí en los centros, sean de día, ocupacionales, residenciales, en la vivienda. Dar apoyo técnico y proponer soluciones a veces cuando pues las circunstancias son muy complicadas.
hasta el momento, mi experiencia, pongo aquí un poco lo que hemos hecho. Se han valorado 17 personas, con una variadísima problemática. Cada uno de ellos quizás habría que pararse pues un rato, si queréis luego me preguntáis en cuestión específicamente por alguno, pero bueno, diagnósticos principales de los 17. Uno de ellos con una discapacidad moderada, trastorno delirante paranoide, otro de ellos con una discapacidad grave, una ciclotimia. Es decir, un poco, creo que lo que tenemos que buscar es hacer un buen diagnóstico para hacer un buen tratamiento. Porque ya aquí, por lo menos en estos casos, promoción de salud, no hemos llegado a tiempo. Hay diagnóstico de TOC, hay diagnóstico de esquizofrenia paranoide, hay varios diagnósticos de depresión y además uno de ellos en relación a una enfermedad médica, ¿no? Hay cuadros de demencia, uno de ellos un trastorno de conducta alimentaria, algún dudoso, ¿no? Trastorno de personalidad. Hasta qué punto los trastornos de conducta son instrumentalizados por la persona para conseguir qué cosa, evitar qué cosa, ¿no? Hasta qué punto no lleva siendo repertorio de sus manifestaciones desde pues casi el principio, ¿no? Que se conoce el caso, con muchos componentes educativos, ambientales, familiares. Entonces, bueno, los trastornos de personalidad, y a medida que la discapacidad es más grave, pues es muy difícil especificarlo, ¿no? Se tiende a poner en general trastorno de personalidad. Y luego uno de ellos, un trastorno depresivo breve recurrente. Luego, si acaso creéis que es de interés, la gente que conozca un poco cómo han ido estos casos, ¿no? De aquí, de esta zona, puede comentar cómo creen que está funcionando, si creen que está sirviendo, si ha mejorado algo el trabajo con estas personas. Así que me gustaría que participarais. Fundamental, este programa acaba en diciembre, tiene un presupuesto, o por lo menos está delimitado hasta, y ver qué hay que hacer. Pues trasladar todo esto, resumir estos datos, ver hasta qué punto se pueden promover a través de aquí unas estrategias conjuntas y ver un poco cómo le podemos dar salida a esta difícil situación que tenemos en Castilla-La Mancha y en particular en Toledo. ¿Y suficiente? Pues sí, ¿no? Pero parece que sí que por lo menos es necesario, y hasta que dispongamos de una atención integral, de políticas, ¿no? De atención integral especializada, pues algo es algo. Y sobre todo que hay que hacer planes concretos de acciones, que esto no quede en que sí hay unas conclusiones, esto se tiene que materializar y pasar a la acción. No sé si alguna vez habéis estado en alguna de las jornadas en las que yo he participado. Varias veces he repetido esta frase de William Barr, en la que insiste: el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, pero el realista ajusta las velas. Y un guiño, ¿no?, al humor con Mafalda. Muchas gracias.